Buenos días, muchas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar acerca de la quilomicronemia familiar. Pero, ¿qué es la quilomicronemia familiar o el síndrome de quilomicronemia familiar? Es una enfermedad genética poco frecuente, o sea, se incluye dentro de las enfermedades raras o huérfanas, en la que el cuerpo no puede metabolizar los triglicéridos que se transportan en las lipoproteínas, lo que genera niveles altos de triglicéridos en sangre. Eso es importante porque lo que vamos a encontrar siempre elevados son los triglicéridos, no el colesterol. Las personas con este síndrome solo pueden ingerir entre 10 y 20 gramos de grasa al día, así que es una dieta bastante restrictiva que debe estar organizada por un nutricionista y su modo de herencia frecuente es el de autosómica recesiva y ya vamos a mirar un poco eso más adelante. Pero pues ya estamos hablando de qué es la quilomicronemia familiar, pero ¿qué es el quilomicrón? Los quilomicrones son lipoproteínas que tienen la función de transportar los lípidos procedentes de la dieta hasta el hígado y otros tejidos. En pocas palabras, estos kilomicrones lo que hacen es tomar la grasa dietaria y la llevan al hígado donde se puede metabolizar y otros tejidos en la cual se necesita. Se van a sintetizar en las células de la pared intestinal, desde donde pasan al plasma sanguíneo, es donde atrapan la grasa proveniente de la dieta y curiosamente es el tipo de lipoproteína de mayor tamaño. Su composición en un 90% es triglicéridos, por eso cuando se elevan los kilomicrones se elevan los triglicéridos, 7% fosfolípidos, que son estos que vemos acá, estas representación acá en rojitos como con estas paticas. El 1% es colesterol y el 2% son proteínas especiales llamadas apolipoproteínas, que estemos aquí representadas en azul, que dependiendo de la apolipoproteína es su función. En circunstancias normales, no deben existir kilomicrones en sangre después de un ayuno de 12 horas. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la causa? El 80% de los casos resultan de variantes patogénicas en ambos alelos del gen de la lipoproteína lipasa o LPL. Y el 20% de los casos resultan de variantes patogénicas en otros genes relacionados a la función de la lipoproteína lipasa, como la polipoproteína C2, la polipoproteína A5, la proteína de unión a lipoproteína de alta densidad 1 y el factor de maduración de lipasa 1. O sea, son varios genes involucrados. Y también existen otras mutaciones no identificadas, pero los que mencionamos son las más frecuentes y todas estas variantes patogénicas llevan a un mal funcionamiento de la lipoproteína lipasa, que es la proteína principal. Estos son los diferentes síndromes o tipos de quilomicronemia que tenemos y su prevalencia. El síndrome de quilomicronemia familiar, que es el que estamos hablando en este momento, tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000. O sea que ingresa dentro de las enfermedades ultra raras y ya lo mencionamos, lo que se eleva son los kilomicrones, por eso su nombre. Y es importante tener en cuenta que la apariencia del plasma es un poco lechosa y eso es por la acumulación de kilomicrones. Los otros tipos de dislipidemias que son frecuentes son las que ven acá representadas, pero lo importante es esta, que es la hipertrigliceridemia familiar, que ya va a afectar a 1 de cada 20 personas. Entonces ya no es tan rara como la quilomicronemia, donde va a estar afectada la VLDL, que es otra lipoproteína, y el plasma también va a ser un poco lechoso, pero si los triglicéridos están por encima de 10 milimoles por litro. O sea, para que ese suero tome esa apariencia, siempre tenemos que tener elevación de los triglicéridos. Y también tenemos la quilomicronemia multifactorial, que pues no es tan frecuente ni tan rara, que afecta a 1 de cada 600 personas, la cual tenemos tanto elevación de kilomicrones como de VLDL y también tenemos ese plasma un poco lechoso. Estos son los diferentes genes que participan, ya lo mencionamos, la mayor parte de los casos son por mutaciones en el gen LPL, que afecta más o menos a uno por cada 1.000.000 de habitantes. Y lo que tenemos es una quilomicronemia severa que inicia en la infancia. Y si hacemos una medición de la actividad enzimática de la LPL, pues va a estar disminuida. Y este es el 95% de los casos aproximadamente. De las otras proteínas, ApoC2, solo tenemos 10 familias reportadas, que es un factor de LPL.
para esta proteína GPIHBP1, solo hay 10 familias reportadas, o sea, es mucho más raro. APOA5, 3 familias reportadas y LMF1, 2 familias reportadas. O sea que siempre vamos a tener una mayor incidencia de mutaciones en el gen LPR. Y ya habíamos mencionado que la herencia es autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos padres van a ser sanos, pero los afectados van a ser sus hijos. Todos tenemos 2 copias de nuestros genes. Uno siempre vendrá de mamá y otro viene de papá. Aquí tenemos esquematizados los 2 genes. Uno está sano, el otro está afectado. Así que esto hace que los padres sean portadores, pero sus niveles de triglicéridos estarán normales. Cuando ellos reparten los genes a sus hijos, tienen una posibilidad de 1 en 4 o del 25% de transmitir el gen afectado. Cuando el niño hereda los 2 genes afectados, no vamos a tener función de esa proteína y eso es lo que lleva finalmente al desarrollo de la enfermedad. Los afectados, en este caso, van a tener hijos portadores, todos sus hijos serán portadores sanos. Para tener hijos afectados tendrían que tener descendencia con otra persona portadora o con otra persona afectada. Ya lo mencionamos, la disfunción en LPL causa la kilomicronemia. Entonces, la grasa dietaria es absorbida como los kilomicrones. Tenemos acá representados. Y las mutaciones en la lipoproteína lipasa y otras proteínas disminuyen el clearance de los kilomicrones. Podemos decir como que se eliminan los kilomicrones de la sangre. Acá tenemos pues la hidrólisis de los triglicéridos que nos lleva como a un remanente de kilomicrón, que es lo que finalmente se va al hígado donde termina su metabolismo. Esta es una representación un poco más gráfica. Acá tenemos la lipoproteína lipasa que se une al kilomicrón y esto nos permite iniciar todo el metabolismo o la hidrólisis de los kilomicrones. Y acá la proteína LMF1 participa activamente en la lipoproteína lipasa, así que mutaciones en este gen, como ya lo mencionamos, puede que nos manifiesten una mala funcionalidad de la lipoproteína lipasa, lo que lleva a la enfermedad. Este simplemente es el esquema para que veamos cómo interactúan todas las proteínas en estos kilomicrones. Cuando tenemos los kilomicrones elevados y ya tenemos una kilomicronemia, tenemos algunos síntomas que son muy específicos y otros no tanto. Los pacientes, el 27% pueden tener fatiga, una fatiga inexplicable, dolor abdominal recurrente, también un poco inexplicable en el 33%, flatulencias en el 35%, vómito, diarrea o indigestión, que son pues síntomas muy inespecíficos, como ya lo mencioné. También pueden tener sensación de parestesias, que se le duermen las extremidades, astenia, o sea, ganas de no hacer nada, o se sienten muy cansados como para no hacer ninguna actividad, que está más o menos en el 33%, y en los ojos se puede ver en la retina algo que se llama la lipemia retinalis, donde las venas de la retina se ven un poco lechosas, pero eso sí solo lo puede ver un oftalmólogo. En el cuerpo vamos a ver como unas lesioncitas, ya más adelante les muestro una foto que se llaman los santomas eruptivos, que van a aparecer cuando el colesterol está cuando los triglicéridos están por encima de 880. O sea que en una persona que no tenga los triglicéridos tan altos no vamos a ver esos santomas eruptivos. También van a presentar pérdida de memoria, como una fatiga mental, una pesadez a nivel mental, depresión, y por esos triglicéridos tan elevados van a ser unas pancreatitis recurrentes, ya sean agudas o crónicas, y estas pueden ser la causa del dolor abdominal. Y pues el plasma lipémico es lechoso por la gran cantidad de triglicéridos. Todo esto, como ya lo mencioné, es cuando los triglicéridos son mayores de 880 miligramos por decilitro. Esto que vemos acá son los santomas eruptivos. Siempre son unas lesiones bastante características, pero no están presentes en todos los pacientes si los niveles de triglicéridos no son lo suficientemente elevados. Y acá, como pueden ver, las venas de la retina son un poco blanquecinas, que es lo que se llama la lipemia retinalis.
Los síntomas eruptivos van a estar presentes más o menos en el 17 al 23% de los pacientes, pero si miramos acá, realmente es el dolor abdominal y las pancreatitis el síntoma que predomina. Y estas son pancreatitis que no tienen una explicación, o sea, ya se han descartado todas las causas y pues lo único que las explicaría sería una elevación en triglicéridos, pero rara vez este es como un examen de rutina cuando se consulta por un dolor abdominal. Pero ¿por qué ocurre la pancreatitis? Entonces, hay varios mecanismos potenciales. Sabemos que tenemos el kilomicrón lleno de triglicéridos, ¿sí? Y esto nos va a llevar a generar ácidos grasos libres a partir de esa grasa. Y aquí interactúa la que se encarga de esto es la enzima lipasa pancreática. Y aquí finalmente tenemos los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, como van a estar en una mayor cantidad, van a llevar a una inflamación del páncreas que a veces es persistente y esa inflamación finalmente lleva a la pancreatitis con una necrosis de las células del páncreas y se empiezan pues a romper los capilares pancreáticos, que es lo que lleva finalmente a todos los síntomas. La otra posibilidad es que tengamos como una acumulación de kilomicrones en los capilares del páncreas o en la circulación del páncreas, lo que lleva a isquemia y finalmente a la pancreatitis. Entonces, las personas con kilomicronemia hacen varias pancreatitis agudas o hacen una pancreatitis crónica. Y este síntoma mejora cuando disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos a tener algo característico en el perfil lipídico, que son los parámetros que vemos acá. El colesterol total va a estar por debajo de 200, ¿sí? Casi siempre porque el colesterol está dentro de los kilomicrones, entonces vamos a tener un colesterol bajo. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, va a estar alto, pero por los niveles que se manejan ahora en las guías puede eventualmente estar un poco bajo. Los triglicéridos son los que van a estar siempre altos, ¿sí? Acá, como ya lo hemos venido mencionando, cuando tenemos 880 miligramos de decilitro o por encima es que vamos a ver todas las manifestaciones clínicas. El LDL va a estar un poco bajo, ¿sí? Pero igual se debe medir directamente, no por la fórmula con la que se puede calcular. Acá pues no aplican otras fórmulas para cálculos en otras dislipidemias. El colesterol no HDL puede estar elevado también por el colesterol que tienen los kilomicrones y la ApoB, que no es una medición de rutina, también puede estar baja o con niveles normales en los pacientes que tienen la kilomicronemia familiar. Y tenemos que tener en cuenta que la elevación de los triglicéridos en ayuno va a ser leve a moderada si es mayor de 150 miligramos por decilitro y menor de 880 miligramos por decilitro. Posible que en este rango el paciente no tenga mayor sintomatología y es severo si es mayor de 880 u 885 miligramos por decilitro, donde empezamos a tener síntomas. La hipertrigliceridemia severa es rara y usualmente se asocia con el desorden monogénico, o sea, se asocia con la kilomicronemia familiar, o sea, ver una hipertrigliceridemia de origen ambiental o de origen dietario que sea severa es muy raro. Tendrían que comer una gran cantidad de grasa y carbohidratos para lograr tener unos niveles tan elevados de triglicéridos. Y en los individuos normales, los triglicéridos son eliminados del plasma 3 a 4 horas después de comer. Pero si esos niveles de triglicéridos se encuentran por encima de 885 miligramos por decilitro durante 12 a 14 horas después de la ingesta, se debe sospechar síndrome de kilomicronemia familiar y es importante también tener en cuenta que pueden incluso registrarse niveles de triglicéridos en rango de 2.000, 3.000, 5.000, que usualmente cuando están tan altos, casi siempre el debut o la sospecha de la enfermedad es por una pancreatitis y lo que he venido mencionando, el plasma con un aspecto lechoso cremoso, que es lo que se ve acá. Esto, la acumulación de kilomicrones y es una característica muy importante
cuando se toman las muestras de sangre para el perfil lipídico. Con solo ver esto ya podemos sospechar la quilomicronemia familiar. Pero tenemos que diferenciar entre lo que es la quilomicronemia familiar hereditaria y la quilomicronemia familiar multifactorial o poligénica. La principal diferencia que tenemos acá es que la multifactorial es muchísimo más frecuente que la monogénica. Y hay que resaltar que la monogénica, o sea, el síndrome que estamos hablando el día de hoy, inicia a edades tempranas. En cambio, la poligénica inicia en el adulto. El inicio temprano de la quilomicronemia familiar es algo característico, pero desafortunadamente en la población pediátrica no se hacen de rutina los perfiles lipídicos, así que probablemente el diagnóstico se va a hacer en el momento en que el niño presente alguna manifestación de la enfermedad. Casi siempre son las pancreatitis o por algún hallazgo incidental, si por alguna razón solicitan algún perfil lipídico. En las causas poligénicas siempre vamos a tener un factor metabólico, puede haber un aumento en la ingesta de comida grasa, consumo de alcohol, diabetes, obesidad, ¿sí? Alteraciones en la tiroides, síndrome metabólico, alteraciones renales, algunos medicamentos. Pero en la quilomicronemia familiar van a elevarse los triglicéridos sin ninguna de estos factores. Eso también es una característica. Y si comparamos el suero o el plasma de los pacientes, en la quilomicronemia familiar va a ser mucho más lechoso que en la quilomicronemia poligénica. Y los niveles de triglicéridos, como les digo, siempre serán muchísimo más altos en la quilomicronemia familiar. En cuanto a la parte genética, tenemos la monogénica, que es la que hemos venido hablando, que pues es muy poco frecuente, donde se ve solo en el 5% de las personas, y la quilomicronemia familiar se encuentra dentro de esas hipertrigliceridemias monogénicas y es muchísimo más rara porque su prevalencia es de 1 por 1.000.000. En cambio, en las poligénicas, como ya lo mencionamos, tiene que tener un factor secundario que predispone a esta elevación de triglicéridos y usualmente no es tan alto como en las otras formas. Y estos son los factores que ya mencionamos. ¿Sí? Digamos que lo más frecuente que podemos tener es la obesidad o el sobrepeso, la diabetes tipo 1 o 2 o la enfermedad hepática o hígado graso, casi siempre es secundaria obesidad, y el consumo de alcohol, porque ya los otros medicamentos pues sí depende, vamos, del estado de salud de la persona que está afectada. Y hay un pedazo o un grupo que sobrelapan entre las dos, que es el que vemos aquí resaltado, que es lo que hace que pueda tener un difícil diagnóstico, y ahí es donde viene la pregunta: ¿será monogénica? ¿Será poligénica? Tenemos una predisposición, pero claramente la quilomicronemia familiar siempre será monogénica y no va a sobrelapar sus síntomas con ninguno. Y la podemos diagnosticar desde el punto de vista clínico. Vamos a tener una hipertrigliceridemia severa, refractaria, y ya lo hemos hablado, unos triglicéridos en ayuno por encima de 880 miligramos por decilitro y una respuesta muy poca o ninguna a las terapias estándar, que siempre es dieta y fibratos. Son personas que hacen una dieta muy juiciosos, o por lo menos eso dicen, y que consumen los fibratos y no tenemos cambios significativos en los triglicéridos. También la historia clínica, la pancreatitis es uno de los síntomas más importantes, o ese dolor abdominal recurrente que no tiene una explicación y que tenga ausencia de causas secundarias, o sea, que no tenga diabetes, que no tome alcohol, que no tenga algún medicamento que pueda elevar los triglicéridos. Esas son como las 3 características que tenemos que tener en cuenta, pero adicionalmente tenemos un puntaje. Y este puntaje se diseña teniendo en cuenta las características de la enfermedad. Entonces acá, triglicéridos en ayuno por encima de 880 miligramos por decilitro en 3 tomas consecutivas. O sea, tenemos que tener esa elevación en 3 perfiles lipídicos diferentes, y ahí nos da 5 puntos. Si los tenemos en un solo perfil lipídico, pues solo nos daría
un punto. Si tenemos unos triglicéridos previos que estén normales o disminuidos, pues perdemos 5 puntos porque la característica siempre serán los triglicéridos elevados. Si no tenemos ningún factor secundario, excepto pues el embarazo y las hormonas femeninas, el estradiol, sumamos 2 puntos. Si tenemos una historia de pancreatitis, sumamos un punto. Si tenemos el dolor abdominal recurrente sin explicación, sumamos un punto. Y si no tenemos historia familiar de dislipidemia o hiperlipidemia combinada, o sea, elevación de colesterol y triglicéridos, también sumamos un punto. Si no hay respuesta a las terapias, o sea, no disminuyen los triglicéridos por lo menos en un 20%, sumamos un punto. Y luego viene la edad de aparición de los síntomas. Como esto aparece en la infancia, cuando lo documentamos en un menor de 10 años, sumamos 3 puntos, menor de 20 años, sumamos 2 puntos, y menor de 40 años, sumamos un punto, porque las hipertrigliceridemias polgénicas o multifactoriales tienden a aparecer en personas mayores de 40 años. Cuando tenemos un puntaje mayor de 10, es muy probable que tengamos la quilomicronemia familiar. Menor de 9 es poco probable, y menor de 8 es muy poco probable que tengamos este diagnóstico. Así que es muy importante siempre que se valora el paciente hacer esta escala. Teniendo en cuenta lo que mencionamos antes, podemos utilizar este algoritmo diagnóstico. Los triglicéridos, en este caso, los autores plantean que debe estar por encima de 1000 miligramos por decilitro, pues es la hiperquilomicronemia, y aquí se utiliza nuestra puntaje, el que acabamos de ver, para calcular el score, y también buscamos las otras características que pueden identificar al síndrome de quilomicronemia familiar, que es, por ejemplo, el colesterol LDL bajo, el índice de masa corporal bajo, porque usualmente las personas con este tipo de enfermedades tienen un peso normal o bajo, ¿sí? Y las otras características al examen físico, como los síntomas eruptivos u otras cosas que podemos ver. La parte de la lipemia retinal sí toca con el oftalmólogo, pero pues también se puede hacer esa valoración. Y finalmente el diagnóstico genético, y pues aquí hay una controversia en si el diagnóstico siempre se necesita confirmar por genética, pero sí es mejor hacer el estudio por algunas, digamos, eh, no falla, sino que no se puede recolectar alguna información clínica de manera adecuada. Entonces siempre es mejor llevarlo al diagnóstico genético, además para saber cuál es el gen involucrado. Y también, sin el diagnóstico genético, no podríamos identificar en la familia otros portadores, no podríamos hacer diagnóstico prenatal, diagnóstico genético preimplantación. Entonces siempre es importante el diagnóstico genético para el asesoramiento. Pero no solo es toda la parte de los lípidos sanguíneos y los síntomas que mencionamos antes. Este es un estudio que se hizo en un grupo de personas con hiperquilomicronemia familiar, y lo que busca es ver los síntomas más frecuentemente asociados. Es un grupo de pacientes de Canadá, el estudio se llama InFocus, y como ven, muchos se quejan de dolor articular, ¿sí? Entre más grande sea aquí, pues este círculo o esta esfera, es más la cantidad de personas que reportan ese síntoma. Muchos reportan dolor articular, distensión abdominal, ese cansancio, esas ganas de no hacer nada, que no se sabe su origen. Muy pocos son los que muestran esa sensación de que se duermen las manos, los pies. El dolor pancreático también es una gran manifestación. Los síntomas, miren que no son muchos los que lo tienen, pero el dolor abdominal generalizado sí. Algunos también tienen falta de apetito, las flatulencias y la fatiga. O sea que todos los síntomas abdominales, ¿sí? Y a nivel de articulaciones y de esta sensación de astenia, son como los que más predominan. En cuanto a la parte emocional, porque pues pensaríamos que todo es físico, pero no es así. Pueden ver aquí lo mismo, la representación, entre más grande la esfera, más personas refieren este síntoma. Muchos tienen una incertidumbre o se sienten afectados de que vayan a tener un ataque de dolor
o de pancreatitis en cualquier momento. Y eso les afecta su vida. Y hay un pequeño porcentaje que tiene una frustración o rabia por tener la enfermedad. También es una proporción considerable que tienen depresión o que se sienten fuera de control porque no pueden hacer el manejo adecuado con dieta y con la medicación. O sea, sus niveles no van a bajar, a no ser que reciban pues un tratamiento un poco más específico. Pueden tener también ansiedad social en algunas situaciones por la comida, pero no es tanto, y pues como ya hay varias preferencias alimentarias, entonces ya no es algo tan selectivo, digámoslo así. Ya hay personas que comen sin gluten, comen sin productos derivados de animales, entonces una persona que coma sin grasa puede entrar dentro de estas nuevas prácticas sin tener alguna rareza. También se sienten poco comprendidos, pero si miramos acá, ¿sí? Se preocupa que si alguna persona les prepara la comida, les pueda desencadenar los síntomas. Y esa es una preocupación bastante importante. Algunos se aíslan y realmente si ustedes miran, lo que acá siempre influye es el dolor o las crisis de pancreatitis. O sea, todo gira hacia ese tema. Y tenemos los síntomas cognitivos, pues ya hemos hablado del cansancio, sí, de esa como fatiga mental también, pero muchos pacientes reportan que tienen dificultad para concentrarse, tienen esa niebla mental, sí, una dificultad para escuchar, y algunos no pueden tomar algunas decisiones. Probablemente estos síntomas pueden empeorar con la elevación de los niveles de triglicéridos. Y en cuanto a los episodios de pancreatitis aguda, estás en la misma población. Como pueden ver, el 54 de los pacientes ha tenido, ¿sí?, pancreatitis, ¿sí?, por lo menos un episodio o 2 episodios al año, 54%, un episodio. Y acá vemos en los pacientes que ya han tenido varios episodios de pancreatitis a lo largo de la vida, aparecen tan tempranamente como en los 5 a 8 años, que ya es el 23%, 9 a 12 años el 38%, 13 a 16 años el 23%. Es como pueden ver, esta es una gran población en la que se presentan los síntomas, pero no se tamizan de rutina. Y las otras grupos etarios, pues realmente son entre los 25 y los 35 años que podemos tener pues otros eventos de pancreatitis. Lo que pasa es que esto solo lo hicieron en pacientes que han tenido pancreatitis y en un grupo pequeño de población, que es la población canadiense, pero claramente se ve que es algo que está presente frecuentemente. Entonces, ¿qué podemos concluir? El síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad monogénica relativamente infrecuente. Se caracteriza por niveles de triglicéridos mayores de 880 miligramos por decilitro. Es de inicio temprano y no tiene factores secundarios que desencadenen su aparición. Tiene un aumento del riesgo de pancreatitis. Su herencia es autosómica recesiva y la causa más frecuente es la deficiencia de lipoproteína. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.